Bueno, listo. Entonces vamos a empezar hoy. La idea de hoy es que podamos ver módulos y en la segunda hora podamos empezar con React. Entonces vamos a ver cómo nos va. ¿Qué es el tema de módulos? Simplemente nosotros podemos trabajar como categorizando el código, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, si tenemos un ejercicio, vamos a pintar algo por acá. Paint. Ya tenemos claro de que hay código HTML, sí o qué. HTML, hay código CSS y hay código de JavaScript, ¿sí? Entonces, en el HTML, pues nosotros separamos por páginas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una página para admin, por ejemplo. Otra página, por ejemplo, de usuarios. em, Otra página de productos y así sucesivamente. Eso en el HTML. En el CSS, pues ya lo ideal es que nosotros cada uno de estos pues le tengamos como un CSS, ¿sí? Y en el JS, aparte de que nosotros podemos tener, digamos que nosotros tenemos aquí una estructura de carpetas y esta estructura de carpetas dice como, bueno, vamos a ver si aquí me escribe esto. Ah, está bloqueando. Digamos que nosotros tenemos un proyecto, ¿sí? Este proyecto internamente, entonces, tiene por decir un index.html, ¿sí? Digamos que sea como el principal, que este va a tener el menú. Luego, lo voy a poner así porque aquí no me hace enter. Ah, ya no me da. No, ya lo que escribí. Bueno, digamos que tengo un index. Esto no me está dejando escribir. Listo. Y aquí yo empiezo, por ejemplo, a decir, ve, tengo unas páginas. ¿Sí? Y esas páginas, entonces voy a decir, ve, voy a tener una página de admin. Y ese admin puede tener su admin, vamos a ponerlo aquí, admin.html, ¿por qué no me escribe pues? Admin.html, admin.js, ¿sí? Admin.css, por ejemplo. Y lo mismo pasará con users y con productos. Pero entonces, por ejemplo, en todo esto nosotros tenemos algunas cosas que son generales. Por ejemplo, yo puedo tener unos estilos CSS generales para todos. Entonces yo puedo tener un archivo que se llame como global.css, ¿sí? Por ejemplo, y lo tengo aquí a la raíz del proyecto. Aparte, con el index tengo un global.css o tengo una carpeta styles global.css, ¿sí? Y ya, entonces, ¿cómo lo incluyo en el admin? ¿Cómo lo incluyo en las demás páginas? Simplemente lo incluyo global CSS y también incluyo el admin.css. También podríamos tener
diferentes funciones de JavaScript que son generales. Por ejemplo, las conexiones a la API, ¿sí? Entonces eso es como un API service, ¿sí? O un servicio de API. Este, como tal, puede tener varias funciones que vaya y consulte la información de de la información de la base de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo una página que es de admin, ¿sí? En el admin JS voy a gestionar todo lo del admin. Entonces, en el HTML le pongo el CRUD. En el JS, entonces yo voy a decir, ve, llámeme a todos a todos los administradores. Voy a llamar a que lo modifiquen, a que tal cosa. Entonces puedo tener un API service que me exponga esas funcionalidades como tal y no a escribir el código de eso propiamente dentro de admin.js. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es como trabajar por módulos, de manera que cuando yo trabajo por módulos, entonces yo ya no miro tanto que tengo un HTML en CSS, sino yo miro los módulos, como cuando vemos el modelo de cajas, como cuando vemos los objetos de JavaScript. Entonces uno dice, vea, voy a tener un módulo que va a ser usuarios, ¿sí? Por ejemplo, voy a tener un módulo que va a ser un API Manager, por ejemplo, ¿sí? Y este API Manager a su vez, digamos que va a tener digamos, el API Users, ¿sí? Por ejemplo, va a tener todo lo que tiene que ver con usuarios. Por ejemplo, por aquí va a poner todo lo que tiene que ver con API Products, ¿sí? Y así sucesivamente. O tengo un API que me expone pues como toda esta información. Y entonces por este lado tengo los diferentes módulos, usuarios, productos y todo lo demás. Entonces ya aquí yo veo cómo se enlazan los módulos. Ve, entonces usuarios va a utilizar, a ver, este no es, ¿cuál es la flechita para abajo? Usuarios va a utilizar el API Manager, productos va a utilizar el API Manager, ¿sí? Y ahí entonces yo ya voy trabajando por módulos. La forma de separarlos principalmente pues viene por la estructura de carpetas que yo le dé y por el JavaScript. Entonces para eso hay unas palabras claves. Hay import y export. Sí, porque son palabras claves, porque son las palabras con las que JavaScript define, digamos, el trabajo por módulos. ¿Sí? Import y pongamos por acá export. Entonces yo tengo, por ejemplo, una API Manager, tengo una API Users, una API Products. Sí, yo tengo estos módulos acá. ¿Cómo hago yo para hacer que productos y usuarios utilicen eso? Yo debo utilizar esta palabra clave que se llama exportar. ¿Sí? Entonces yo exporto el módulo hacia donde, digamos, hacia donde sea. Sí, o sea, yo simplemente digo, este módulo se exporta. Entonces, para poderlo utilizar, yo voy y dentro de estos otros módulos, ¿sí? Yo llamo, por ejemplo, a import. ¿Import qué? Impórteme tal servicio, sí, o tal módulo, impórteme tal módulo o impórteme todo completo. ¿Sí me hago entender? Entonces, estas son las dos palabras claves. Entonces, hay una forma técnica en la que JavaScript nos dice a nosotros, hey, trabaje por módulos de la siguiente manera. Vamos a buscarlo porque eh,
No lo, no lo tengo completamente claro, pero vamos a mirar bien. No, 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 JavaScript. Export function, importando, donde dice el src. Yo creo que nosotros le ponemos type module y script type import map. No me suena. Vamos a buscar el import module. Acá. Aplicando el módulo en su HTML. ¿Sí? Como nosotros estamos trabajando Vanilla.js, que tenemos nuestro archivo HTML y nuestro archivo JavaScript, entonces la manera de trabajarlo es por medio de cuando incluimos, por ejemplo, esto lo conocemos, script y decimos src y el módulo, ¿sí? Acá entonces aplicamos esta nueva palabra que se llama time module. Esto lo que nos permite a nosotros es utilizar los import y los export, ¿sí? Entonces aquí nos dice el código del módulo, póngalo acá. Ese código del módulo vendría siendo Las funciones la que vamos a función. exportar. Ah, ok. Aquí dice script to which import the module feature basically acts to the, las declaraciones import aparecen en el nivel superior. Usted solo puede usar import y export dentro de los módulos, no dentro de un script regular. Vamos a hacer la prueba. Script bar test. Maru, yo ya monté mi proyecto, pues toda la parte visual, y lo monté por compu, pues así, cada uno de los componentes, así como lo estabas explicando. Formulario, por ejemplo, tiene su CSS, su HTML y su JavaScript. Epa, muy bien. Entonces vamos a hacer una prueba por módulos. ¿Sí? Exportar función uno y función 2. Importar desde .module, module.js. Aquí lo que no recuerdo bien es cómo vamos a hacer. Y ya lo terminaste por completo, Paula. No, me falta la parte de JavaScript. Ya tiene todo el HTML y el CSS. Ya le estoy para montarle las funciones, pues ya tiene algunas, pero, pero pues aquí ya le he estado trabajando. Ok. Listo, mientras lo armamos para que no nos quede tan largo, vamos a... esto no se pausa. Bueno, entonces se quede largo. Vamos a hacer una carpetica para que probemos este tema de los módulos. Entonces por aquí en documentos va a poner una carpeta que llame módulos. Y esta la voy a abrir acá.
Listo, vamos a hacer un archivo de index.html y el código HTML5 y cualquier cosita para que probemos que esto nos cargue con el live server. Ahí cargó. Entonces vamos a probar solo JavaScript a ver cómo nos va. Nos quedan 9 minutos. Tan Voy a bueno. estar pendiente. Yo voy contigo. Listo y Yo vale. igual. Bueno, vamos a probar entonces. Normalmente nosotros hacemos esto, index.js, ¿sí? O script.js le puse index. Y por aquí entonces vamos a decirle script src index.js. Entonces normalmente hacemos esto y le ponemos un console index. También se pueden trabajar módulos de CSS y de HTML. Console index. Entonces aquí se supone que tenemos un index, ¿sí? Pero entonces digamos que yo tengo un módulo que se llama nuevo archivo functions, por decirlo así, .js, ¿sí? Este módulo va a tener unas funciones. Digamos, inicialmente vamos a hacer una suma. Entonces vamos a decir function add. Esto es una sumita, ¿ve? Console.log. De hecho, pongamos n1, n2. Voy a imprimir n1, n2. Y voy a decirle que me retorne la suma de n1 más n2. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como trabajamos por módulos, digamos que aquí functions es un módulo, ¿sí? El index es un archivo que necesita utilizar esta función add. Entonces, cuando yo esta función la tengo definida aquí, en mi archivo index, yo simplemente llamo a add, ¿sí? Y le paso los números. Pero como esta función está definida por aquí, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué debo hacer yo en este caso? Porque si yo llamo a add acá, pues ya me va a generar de entrada un error. Me dice, hey, no se reconoce add. Entonces para eso es que dice JavaScript acá que pongamos type module. ¿Sí?
Entonces, según esto, cuando trabajamos por módulo, nosotros en el index vamos a utilizar index.js. Le decimos que es de tipo módulo. Entonces, esta función la podemos exportar. Entonces, yo puedo decir, hey, exporte la función add. ¿Sí? Y entonces, dentro de mi index, se supone que yo la puedo importar. Entonces, yo puedo decir, vea, importe la función, esto lo hacemos dentro de llavecitas y ahora les explico bien por qué. Add, que viene desde punto slash functions, ¿sí? Y en este sentido, pues él debería ver si la tiene. Dice, no se puede encontrar. Vamos a ver si necesita punto .js. A veces se requiere el JS. Si no, hay algo más por allá, ¿sí? Entonces aquí tenemos un resultado 3.3 que sería este console, ¿sí? Necesita el punto .js, ¿por qué? Porque estamos aquí en Vanilla.js, entonces él no reconoce que trabaja en un proyecto a nivel general. Entonces, para que no necesite el punto .js, tendríamos que programar como Webpack, Babel, algo así que nos maneje como esa interpretación de ese código. Entonces, trabajamos lo mismo. Exporto una función y la importo. ¿Desde dónde? Desde el archivo donde la tengo. Solo que mi archivo, cuando yo lo voy a integrar acá, debe decir que es de tipo módulo. Para poder que él pueda, digamos que este time module, lo que me permite es poder utilizar el import y el export. ¿Sí? El import por acá. El import por acá y el export por acá. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene un retorno, la función add tiene un retorno, entonces yo diría algo como, hey, constante suma va a ser igual a add y le puedo hacer un console.log diciendo como, hey, la suma es tal, sum, ¿sí? Y ahí entonces ya mi código está separadito. Yo no tengo, o sea, la idea cuál es, que yo no tenga que mezclar todas las funcionalidades en un solo archivo, que yo sepa diferenciar. Ve, esta función debería estar en un módulo aparte porque no se refiere o no se relaciona nada con este archivo en el que estoy trabajando. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí si yo ya llamo, me dice, hey, la suma 6, ¿de dónde está este 3.3? De este console log. Yo lo puedo quitar porque ya tengo un retorno, ¿sí? Sino que era para efectos de mostrarles y ya tengo el resultado de la suma. Díganme hasta aquí, yo sé que esto de pronto puede generar dudas porque es algo muy nuevo, pero eso es trabajo por módulos, importar y exportar módulos. Digamos como que es las palabras claves import y export. Yo no tengo duda. Vale. Yo igual. Bueno, entonces cada uno, llámenme acá, al igual que suma, llámenme resta. Entonces necesito una función resta que me imprima lo mismo. La resta es tal, de dos números. Se nos va a ir. Mientras tanto, vamos ingresando nuevamente, ¿sí o qué? Ujú. Listo.
Volvimos. Ujú. Bueno, entonces estamos en que cada uno implemente la resta, así, en forma de módulo. Me dejan cuando vengan. Esto no me podrá pausar en algún lado. Bueno, Y yo aquí, sí, ya la tengo. Y nadie me escuchaba. ah, listo, dámosle un momentico a Vale. Ya también. Listo. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Simplemente le digo aquí exportar la función llamada resta. Submit creo que, no, subtract. ¿Sí? Le digo que recibo un parámetro número uno, número 2 y que voy a retornar return n1 menos n2. ¿Sí o qué? Hasta ahí lo hicieron igual. ¿O que alguien hizo algo diferente? No le puse esa S antes de la T. No le puso que antes de la T. Ah, subtract. Ah, ok. Entonces quedó subtract. Subtract. Creo que se escribe así. Y entonces aquí simplemente, ¿cómo hicieron este import? Copiaron y pegaron esta línea y pusieron subtract. ¿Quién lo hizo así? Mm, Yo no. Vale. Sí. ¿Lo hiciste Ah, así? no, esa no la copié, solamente copié lo de la suma de y de todas esas cosas y le cambié el valor. Pero entonces pusiste acá... No, venga, muéstremelo entonces. Que como Paula yo ya sé que ha trabajado con esto, pero vos no, entonces compartirnos a ver. Ya compartí.
Ya están viendo mi pantalla. Sí, pero no sé si compartiste la del código, porque se ve solo el navegador. Ah, Deja de compartir y le das compartir pantalla completa. Listo. Y vamos al script. Y dice import resta. Ok, listo. Bien. Entonces, ahora sí deja de compartir. Yo explico bien esa parte. Entonces, vale, hizo lo que yo pensé que haría. ¿Sí? No es que sea, ¿cómo es que se llama? Adivinadora. Se volvió adivinadora. No, Adivina. ¿cómo es que se llama eso? Una palabra más elegante. Intuición, algo así, bueno, y me fue. Pero entonces, como estamos aprendiendo, solemos copiar y pegar el código y va a funcionar, ¿cierto? Entonces, si yo digo import subtract y le digo aquí simplemente que esta es una resta y le digo aquí que llame a subtract y que imprima la resta es, le digo, sí, por decir algo así, esto va a funcionar. Y ustedes ya lo comprobaron, la suma es tal y la resta es tal, ¿sí? Pero entonces cuando yo tengo, digamos, este archivo functions y yo tengo export, ¿sí? Esto al final lo que hace es exportar un objeto que tiene add y va a ser igual a add, que sería esta función, ¿sí ven? Y subtract va a ser igual a subtract, por decirlo así. ¿Sí? Eso tendría ese objeto y se puede resumir, digámoslo así. Entonces, en este archivo yo tengo varios export. Entonces, él va a exportar un objeto que tiene todo. Entonces, de esta misma manera yo puedo simplemente coger esto acá y decirle que del mismo archivo, para no repetir esas dos líneas, porque acá puedo tener muchas funciones, me va a traer add y me puedo traer subtract. ¿Sí me hago entender? Ahí vale. sí. Para ahorrar todo eso. Eso, para no repetir, porque digamos que tengo 5 funciones, entonces voy a hacer 5 líneas de import. No es lo ideal. Sí, listo. Por ese La lado, cuadra. bien. Paula ya de pronto tenía claro esa parte, ¿cierto? El structuring. Listo. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner un nuevo archivo. Digamos que este no sea functions, este sea constantes. Punto .js. ¿Sí? Entonces nosotros no siempre vamos a exportar funciones, ¿sí? También podemos exportar un dato fijo. ¿Por qué constantes? Constantes son valores, entonces digamos que en algún momento nos vamos a conectar al servicio de Rick and Morty, ¿sí? Entonces vamos a necesitar esa variable. Yo puedo decir, vea, export constante, o sea, siempre, o sea, yo digamos que aquí tengo definida el valor que yo quiero usar en todos lados, ¿sí? Entonces digo constante, digamos API URL, que se llame API URL, ¿sí? Va a ser igual y aquí le pongo el valor. Entonces vamos a coger la de Rick and Morty para que hagamos un ejercicio real. Digamos que es esta. Se la va a pasar por el chat de su Word para no tener que abrir ahorita.
Listo. Buenas noches, vale. Digamos, yo tengo constante API, ¿sí? Y yo ese valor lo quiero utilizar acá, porque digamos que acá yo voy a hacer una petición fetch. Y en esta petición fetch yo voy a traer get all characters, ¿sí? Digamos que voy a traer todos los personajes, ¿sí? En este index yo voy a traer todos los personajes. Pero como yo voy a hacer varias peticiones, yo no quiero repetir siempre esta URL, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, entonces voy a exportarla. Entonces yo le digo export constante API URL. Y ahora entonces aquí en la parte de arriba siempre vale, no vamos a tener mezclados como import y código y luego aquí import, no. Todos los import los vamos a poner en la parte de arriba. Entonces yo ya digo, vea, importe ahora de el otro archivo API URL acá, importeme de constantes.js el API URL. ¿Sí? URL. Y entonces acá yo me puedo armar la URL, por ejemplo, constante, URL, por decirlo así. Va a ser igual, le pongo string interpolation y le digo, vea, esto es API URL y aquí la tengo acá normal finalizando con API y le añado slash porque yo voy a hacer un request a la API pero para consultar todos los personajes. Entonces esto diría get all slash character, ¿sí? Y aquí hago el fetch URL y le pongo por ejemplo el punto de lo mismo que ya sabemos, ¿sí? Entonces respuesta, le digo que responda un JSON y luego aquí un punto de que resuelve una data y le digo que me imprima la data, ¿sí? Y así pues yo puedo coger y hacer varios requests hacia la API Tía, en diferentes endpoints. Sí, tía, me pasa esas comillitas, no sé cómo se llaman. vamos a Bueno, pasar esa esto. que tiene, listo, que no tengo esas comillas. Comilla invertida, pero también tiene otro nombre que yo no me puedo aprender. Backstreets. Epa, Paula sí la tiene clara. Backstreaks. Cada vez que se me olvida, Paula, sale Sí. en la ayuda. Ah, pero tía, sabe que no se compartió las comillas esas invertidas. Qué raro. Además que es por... Vamos a intentarlo entonces por WhatsApp. Ahí sí en WhatsApp sí pasaron. Listo.
Bueno, entonces aquí si probamos, aquí debería salirnos el info con results, ¿sí? Pues la data. No vamos a hacer nada gráfico ahorita, es para que miremos cómo trabajamos los módulos, ¿sí? Un momentico que a mí me sale error. Revisa bien que esté bien el API URL, que a veces uno lo escribe mal. Y que le pongas el JS al final, acá en el import. Ah, sí lo veo. Y nada, tengo el mismo código Mm, y lo tengo así bien. Compartimos a ver. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, y muéstrame constante antes de ir a probarlo. Sí, está bien. ¿Qué error te saca? Está bien. Esperen, yo paso para acá. Esta. Y mira lo que me dice. Vamos a revisar bien el punto D, que dice que no hay una promesa sin controlar, pero puede estar generando error, entonces necesita el catch. A ver qué error está generando. Ponle punto catch también al final. Después de la línea 17 borra el punto y coma. Y dale enter y pones la sección de catch. Punto catch. Abrimos error. Error function. Ponle console.log error. Para que miremos si hay algún error que no estemos viendo pues ahí como literal. Epa. Uy, nueva cita, ya vi, ya vi. ¿Y esto por qué brinco? Yo, is not valid JSON. Dice Rick and Morty, mira, acá Union.com. está diciendo que HTTP 127.00 Rick and Morty API character no está encontrado. Vaya a Network, porque él está haciendo la petición a la URL como que incorrecta. Dale Network. Chon, chon. No, en el navegador, para que verifiquemos si le está haciendo la petición a la URL que no es. Párate ahí en character, que tiene 404, y miremos los headers. No se puede obtener Rick and Morty. Listo. Revisemos si sí tienes el HTTP de Rick and Morty en las constantes. Falta el HTTP. Entonces, como él no encuentra HTTP, lo hace al localhost. Entonces, la ruta es https dos puntos slash slash. Ahí en API URL igual, Ajá. te falta https dos puntos slash slash. Ah, Sí, HTTPS. muy importante el protocolo. Punto. Ujú. Ahí está. Eso. Ay, sí. Ay, porque se está yendo para acá. Y vamos a la Ay, consola.
Ahí sí. Ahí está, perfecto. Ujú, gracias. Bien, entonces vamos a compartir nuevamente. Entonces miren que en el fondo cuando vamos viendo JavaScript, estos nuevos temas no dan tan duro, ¿sí? Simplemente de saber manejar. Aquí ya es más de estructura. Entonces, normalmente nosotros aquí que ponemos en las constantes, información general. Por ejemplo, si tengo un token, entonces puedo decir es por constante. Token, normalmente las constantes se nombran en mayúscula, ¿sí? Va a ser igual. Y aquí, por ejemplo, pondría un token. ¿Qué es un token? Un string de varios caracteres, pues un string, ¿sí? Normalmente es largo en base 64, pero en el fondo pues es una chorrera de números y letras. Para utilizarlo yo simplemente llamo aquí también a token, ¿sí? Y le puedo hacer el console.log, console.log y hago el console log del token. Sí, y pero esto está en mayúscula, entonces lo mando en mayúscula. Y aquí me debería imprimir el token también. Sí, token, porque pues así le puse acá. No siempre yo tengo que mandar export, ¿sí? Yo puedo definir mis variables y después mandar un export, ¿sí? Export. Pero entonces vamos a hacerlo en otro módulo. Yo voy contigo. Listo, vale. Yo igual. Bueno, entonces, Paula sabe cuál es la diferencia en un export y un export default. Mm, no. Bueno, entonces vamos a verla. Vamos a poner entonces, digamos que acá en el index no pega hacer el fetch, ¿sí? Porque ya esto como tal es un servicio aparte, entonces aquí es donde yo les digo, hey, vamos a crear otro archivito que diga, por ejemplo, api.js, por decirlo así, ¿sí? Y aquí en api.js entonces yo voy a poner una funcioncita que me haga esto. Get all characters, me llevo todo este código del index, control X, ¿sí? Y lo pego en API. Pero entonces va a crear una función constante, get all characters, ¿sí? Y lo pego ahí adentro. Ah, espere, ¿cuál constante function? Function get all characters. ¿Qué necesito? Como aquí uso API URL, entonces yo este API URL ya no lo necesito acá. Token. Miren que por ejemplo acá entonces yo importo solo el token que lo voy a usar en este. ¿Sí? Y aquí en la API voy a importar solo API URL. ¿Sí? Entonces por eso es por módulos. Yo voy y escojo qué porción de ese módulo necesito trabajar en qué archivo. Entonces yo digo, ve, aquí voy a exportar. Sí, lo puedo exportar y se manda de una para allá. Cuando lo exporto así, yo lo capturo entre las llavecitas, por ejemplo. ¿Sí? Pero también puedo decir, vea, export default. ¿Sí? Y voy a decir que voy a exportar get all characters, por ejemplo, por defecto. ¿Sí?
Entonces, cuando yo exporto algo por defecto, yo lo puedo capturar en el otro lado sin necesidad de las llaves, porque cuando exporto por defecto, entonces aquí ¿qué se va? No se va un objeto, pues porque aquí estoy exportando propiamente la función. Yo puedo exportar un objeto, pero vamos a exportar la función para que veamos cómo trabaja. Entonces, acá cuando yo exporto directamente esta función, se va el function, ¿sí? Entonces yo no tengo forma de hacer destructuring porque no es un objeto al que se está exportando. Y cuando yo digo export default, es porque yo le puedo dar otro nombre al momento de importarlo. Sí, esto se llama get all character, no necesariamente lo tengo que llamar así. Sí, entonces vamos a primero importarlo en el index. Entonces importémoslo como lo exportamos. Import get all characters. ¿Sí? Y diría api.js. Y aquí abajito voy a llamar, esto ya tiene un console ahí. Vamos a llamar a get all characters. ¿Sí? Tenemos el mismo resultado, pero miren que entonces este archivito ya lo tenemos más limpio. Las funciones que deben ir en otro lado ya se están separando, porque por eso son los módulos, el trabajo por los módulos. Si yo ejecuto, si yo pruebo este código, tengo lo mismo, tengo data. ¿Por qué? Porque la función se está ejecutando desde este archivito de API. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, yo como tengo esto por defecto, puedo hacer un import con otro nombre. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, esto se llama getAll. Ya no voy a llamar aquí a getAll characters, voy a llamar a getAll. ¿Sí? Y él lo va a tomar. Miren que igual me ejecuta. ¿Sí? Porque aquí, digamos que de alguna manera renombré esta función. Esto lo puedo hacer cuando tengo un export default. ¿Sí? Yo lo traigo acá con cualquier nombre. Mario, cuando es así, es muy beneficioso, es porque si hay muchas líneas de código y muchas funciones, entonces nos ayuda para que no vaya a haber pues como dos en el mismo archivo con el mismo nombre y no generar conflicto cuando lo hacemos con export default. Pues digamos que sí, no es tanto por renombrar. Porque normalmente cuando nosotros tenemos módulos, siempre los mismos módulos, como son módulos, indican categorías diferentes. Entonces uno va a tener los nombres de las funciones diferentes. ¿Sí? Pero es más por la práctica que desea hacer el desarrollador. Y también por Okay. agrupar funciones, digamos, digamos lo que yo puedo tener funciones que se van a ir por defecto. Entonces, cuando yo llamo mi módulo, por defecto siempre hay una. Entonces, digamos que esa es una función de más uso, de más relevancia, ¿sí? Dentro de mi Okay. módulo. Entonces, yo esa la puedo exportar por defecto, ¿sí? Y ya las otras las puedo exportar por aparte. Sí, por ejemplo, yo puedo tener otra función acá. Entonces, me voy a copiar esta, get all characters. Espérate, 30 segundos, salgámonos. Bueno, Ya, volvió a empezar el tiempo. falta vale.
Vale, es aquí. Algo le pasó. Por allá me fue a otro lado. Esperemos a ver si llega. Ah, se desconectó. Ya se desconectó. Que ya aquí aparece el... Espera un momento. Me quedo. Sí, algo le tuvo que haber pasado al internet. Ya se está moviendo. Esperemos a ver si es que. Como que no. Como que hay un muro allá. Vale, hola. Hola, tía. Vamos para el salón. Pues me mueve y no me lleva para allá. Con el clic izquierdo. Ah, no, con el derecho. ¿No te da? Mm, mm. Ve, saltó. ¿Cómo saltó? Pero yo le digo a Paula que entonces venga para acá. Pero yo le digo a Paula. Paula, ¿Qué pasó? vamos para donde vale que está atascada, ya no sabe cómo mover. Hola, hola. Vale, vale, vale cómo saltó. ¿Viste que saltó? Yo creo que Vale, vale de nos hizo. Cuba, vale de Cuba queda buena, ¿sí o qué, Paula? Ya no me lo saltó. Ay, hombre, qué charro está, vale. Vale, nos va a hacer ver la clase en pasillo. Eh, Está bien. Entonces, vea pues, vamos nuevamente por acá. Entonces, aquí vamos, por ejemplo, a decir que vamos a hacer una función para traer un personaje, ¿sí? Entonces, digamos, get one character, ¿sí? Traer uno. ¿Dónde está? Entonces, normalmente esto es la character. Digamos que esto nos va a recibir un ID del personaje. Entonces, aquí vamos a concatenar el ID de ese personaje, ¿sí? Y nos va a resolver lo mismo, bueno, data. Voy a ponerle este data item como para que lo identifiquemos diferente a este, pues que no pensemos que es el mismo. Entonces, digamos que por defecto el más usado puede ser get all characters, entonces yo voy a exportar este por defecto. Pero este get one, si yo no tengo un export, pues yo no lo puedo importar dentro del index. Entonces yo aquí le digo export. Entonces, ¿cómo lo importaría? ¿Sí? Yo ya puedo hacer algo. Vas por un momentico que pronto voy muy rápido. Yo voy contigo. Ah, bueno. Vale también. Me salta un poquitico. Ah, bueno, dale. Ah, es que Paula como usa dos pantallas, le Ajá. queda Entonces más también más fácil. fácil. Hmm.
Listo. Listo, entonces, ¿qué sucede acá? Esto es como si se exportara la función por defecto, pero aparte de eso se exporta un objeto con este atributo, ¿sí? Entonces yo lo puedo importar así, getAll por defecto. Y le puedo decir, vea, coma, y del objeto tráigame a getOne, ¿sí? Y de esta manera utilizo la misma línea. No necesariamente tengo que hacer otra línea solo para traerlo de esta forma. Y voy a ir a llamar a getOne character. Acá sí necesito llamarlo tal y cual lo exporto. Ya si yo lo quiero renombrar, yo creo que aquí le tengo que poner un as getOne. ¿Sí? Si yo quiero renombrar esta función dentro de mi módulo, si le pongo un as, o sea, como getOne, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces en el momento probémoslo así. Y me debería imprimir los dos data y data item. Tengo un error. Hey, usted no proporcionó un ID. Ah, ok. ¿Por qué? Porque esto recibió un ID. Entonces yo aquí le voy a decir, tráigame el personaje con el ID 1. Y ahí ya él debería mandarme. Esto sí está recargando. Espérenme a ver qué tan proceso. Pero mira que sacó un error 500 y a mí también me está sacando error. Ah, de pronto nos quedó más la URL. En las characters. Ah, de pronto puede ser characters. Vamos a mirar bien cuál es la URL de obtener un solo personaje. Sí, en las characters last 2, Morty Smith. Mandémosle el 2 a ver si es que el uno no está. Aunque sí debería, pero bueno. Ahí está cargando. Voy a mirar en network a ver qué. Está como lenta la cosa. Data item, ID 2. Al parecer el ID 1 no está. Sí. Acá nos trajo el ID 2. Vea que tenemos data de getAll y este es getOne, data item. ¿Sí? Ambos se les hizo el llamado. Y miren que el paso de parámetros es lo mismo, el retorno también es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo ya no voy a necesitar, o sea, yo ya no voy a querer que en estas funciones me hagan console log. Yo esa data la necesito. ¿Cómo la recupero? Yo simplemente le puedo decir que me haga un retorno de la data, ¿sí? Y este lo voy a quitar, estoy en getOne, ¿sí? Voy a retornar la data. Pero entonces ya recuerden que como acá, al final esto resuelve una promesa, ¿sí? Yo tengo que capturar eso con una promesa, ya sea async await o el punto den. Entonces yo tengo que, si llamo a getOneCharacter, ponerle punto den y decirle que acá llega mi data. Voy a ponerle data desde index. ¿Sí? Y voy a mirar a ver si me llama. No se puede leer la propiedad listo. ¿Esto por qué? Porque aquí no estoy devolviendo una promesa, sino que esto se está ejecutando. ¿Sí? Entonces, puedo una de dos, devolver la promesa o usar el async await, que el async await ya me reconoce que tengo esto aquí. Pero podría devolver la promesa. ¿Cuál promesa? Esta res.json. Entonces yo puedo, por ejemplo, voy a comentar este código para que veamos el cambio que se hizo. Y aquí le digo que retorne. Ah, no, pero esto ya lo retorna. Vamos a ver si así nos funciona, si no. No se puede leer den.
nos toca retornar una nueva promesa. De este den vamos a mandarlo así entonces, les comento. Sino que es que no me suena que lo mandemos así, pero vamos a intentarlo. Retornar. Promise. ¿Sí? Punto resolve. Y le voy a mandar data. Vamos a ver si ahí nos permite el den. Porque él espera, cuando él usa el den, él espera que retornemos una promesa. Pero es que este return... desde ahí no me suena porque él entra es... acá, bien. Porque él entra es a resolverlo para este den, ¿sí? Con esas cositas nos encontramos mucho cuando estamos programando y uno se embala y no sabe qué hacer. Y una de las soluciones a eso normalmente es una sync await, ¿sí? O hacer el retorno directo del fetch. Entonces, por ejemplo, si me comento todo este código de aquí adentro, vamos a mirar las opciones que tenemos, ¿sí? Me comento todo esto, entonces yo simplemente acá puedo retornar la petición fetch a mi URL. ¿Sí? Si retorno esta petición fetch, retorno todo, entonces necesito este punto den y este data. ¿Sí? Entonces lo tendría que trabajar así. Return, fetch URL. Entonces vamos a mirar así como trabaja. Entonces aquí, si yo hago el punto den, aquí esta data me llega es este res, ¿sí? Y tengo que convertirla a JSON. Entonces tendría que trabajarlo prácticamente igual acá. Data como este. Entonces yo diría que esto es un res. Esto es un res.json. ¿Sí? Y que ahora luego esto tiene otro den. Que aquí se viene la data. Y esto sería un console.log data index. ¿Sí? Ahí sí me debería funcionar porque yo estoy retornando desde acá el fetch. ¿Sí? Y el fetch es una promesa. ¿Sí? Entonces él sí espera el den, pero entonces me toca resolver todo lo que resuelve o todo lo que responde el fetch. Acá ya yo tengo data en index. ¿Sí? Data en index y tengo data. ¿Por qué los tengo así? Porque están asíncronos, ¿sí? Yo no tengo aquí una wait, entonces esto se hace asincrónicamente. Y posiblemente este get all se demora más porque trae todos los personajes y este trae uno en específico. Entonces por eso se resuelve primero este data en index, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para resolver solo la data? Para que no siempre, sabiendo que yo ya tengo get one, si yo quiero que esta función me resuelva como tal la información,
que yo no tenga que hacer un res.json por acá, porque pues la idea de tener el módulo es que aquí me demande la información que yo quiero, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar, en vez de tener este retorno, digamos que vuelvo a esto, ¿sí? Pero entonces acá manejo el return. Entonces yo digo, vea, return el fetch con el then y cuando llegue acá retorno una nueva promesa. O le digo con el den.json y esta la boto, ¿sí? Que va a retornar el fetch y le hace el then y manda el JSON que también resuelve una promesa y ese resuelve la data. Entonces ya, cuando yo lo capturo en get1, yo ya no necesito este red JSON, yo solo necesito el red, el punto den data, ¿sí? Sí voy a necesitar este den, porque a la final, como son funciones que se ejecutan de manera síncrona, yo tengo que tener la forma de darles un control. Entonces, ¿cómo los trabajo? Ya eso depende de nosotros qué quisiéramos hacer, ¿sí? O qué queremos hacer dentro de la función, qué queremos devolver. Ah, es que yo lo quiero trabajar con async await. Ah, bueno, entonces utilizo esta función de manera síncrona. La voy a copiar y pegar para que nos quede el ejemplo de las dos, ¿sí? Y esto se va a llamar getOneCharacterAssign. Entonces, para poder activar el asíncrono, yo que hago acá export async function, ¿sí? Y aquí entonces yo ya cambio esto por digamos constante response va a ser igual a await fetch de la URL, ¿sí? Constante data va a ser igual a await res.json. Vean que son las mismas formas, son formas diferentes de hacer lo mismo, ¿sí? Y acá simplemente hago un return data. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo debo llamar esta función, es asíncrona. Como esta función es asíncrona, la debo llamar dentro de otra que sea asíncrona, ¿sí? O sea, ya la estructura, la arquitectura se me pone un poquito más compleja, por decirlo así. Entonces yo tengo que definir una función asíncrona, assign function, get assign lo va a poner, ¿sí? Ya como esta función es asíncrona, yo sí puedo decirle, vea, constante data va a ser igual a getOneCharacterAssign. Entonces debo importarlo por acá, arribita, porque la necesito usar acá, getOneCharacterAssign. La llamo y le digo que haga un await. Espere a que se ejecute esto y ya luego hago un console.log. Ya le puedo manejar try catch para el control de errores, todo lo que yo necesite, ¿sí? Data async. Pero no me voy a ir hasta allá porque sería explicarles el módulo anterior de asincronismo. Ahora que necesito llamar esta función para poder que se llame a esta, entonces necesito decirle aquí getAssign para poder que se llame. Y ahí sí ya tendría acá el data sign. Hay un error, debe proporcionar un ID, listo. Esto manda un ID, mandémosle el 2. Y aquí ya me lo trae data assign, ¿sí?
Voy a subir un poquito acá para que vean los cambios. Entonces, este tema de asincronismo, aunque lo hayamos visto a la hora de la práctica, puede que sea el que más dificultad les genere, porque uno no está acostumbrado a capturar como esa información fuera de tiempo, ¿sí? Entonces, a saber que es que si tengo una función asíncrona, entonces necesito que la que yo llame también sea síncrona, por ejemplo, ¿sí? Que si va a usar den, entonces necesito que eso resuelva pero una promesa. Pero con la práctica es donde uno lo va afianzando más. Entonces, es normal que les sucedan muchos errores y tengan dudas. Entonces, cuando estén haciendo el proyecto, si tienen dudas con respecto a eso, me pueden decir. O con respecto a lo que tengan duda. Ok. Son las formas más comunes de uno trabajar por módulos, ya que combinar, por ejemplo, que yo aquí en un export default puedo retornar un objeto también, yo puedo retornar esto así, ¿sí? Y le puedo meter otro. Sí, esto se hace mucho cuando uno trabaja con Mongo, porque los esquemas trabajan mucho como de esta manera, pero pero entendiendo ya esta funcionalidad principal, tenemos para hacer como la práctica bien. ¿Vamos bien aquí o tenemos alguna duda? Pues es de práctica. Pero les funcionó Ah, sí, a mí sí. y ya vale. Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, con este proyecto que teníamos por acá del CRUD, vea que tenemos este script. ¿Sí ven? Este script tiene get all user. Mire que incluso acá separamos, vea, esta es la API. Cuando nosotros vamos viendo que los archivos se nos van creciendo tanto, es señal de que necesitamos modularizar, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos tener acá, no lo voy a implementar del todo para poder ir a otro lado, por ejemplo, una carpeta API, ¿sí? Y en esta carpeta API podemos tener users.js o user, ¿sí? O, a mí me gusta manejarlo en plural, pero hay muchas personas que lo manejan en singular, ¿sí? Users. Entonces yo acá puedo tener estas funciones y las exporto. Create user, no sé qué, ta, 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 ta. Las exporto, las importo acá y ya simplemente las llamo y vean que el código se va a reducir todo esto. Sí. Y a Por la hora de ejemplo, leerlo es más es fácil. más fácil, sí. Por ejemplo, con esto, render user, create, también puedo manejar. Sí. Por ejemplo, este es users, pero aparte de este script, yo puedo tener otro script que sea .js, users.js. Sí, entonces yo ya puedo ir organizando mi código. Este es frontend, tengo un index, pero entonces yo ya puedo acá decir, vea, tengo un pages. Sí, en estas páginas voy a tener un módulo de usuarios o de usuarios, users. Sí, o puedo decir, vea, voy a tener los módulos aparte, módulos. ¿Sí? Y aquí voy a tener el users.js. Y si quiero que no me quede igual al del API, entonces users interface o algo así. ¿Sí? Pero igual como los voy a importar desde otros lados, aquí es donde Paula dice, ah, es que se pueden llamar igual. ¿Sí? Y de pronto me confunde. Pero no tanto, porque si yo aquí en users yo paso por ejemplo estas funciones render user, create, mire que el nombre de estas funciones van a ser diferentes de estas, ¿sí? En el API va a estar edit, pero en el módulo de user va a estar render users, ¿sí? Va a estar create, entonces no desarrollo todas estas funciones acá, sino que las mando para el módulo de usuarios. Y ya en el script yo importo y llamo. Así reduzco toda esa cantidad de código.
Entonces, así como tengo un módulo de usuarios, entonces como decíamos ahora, puedo tener un módulo de productos en la API. Entonces aquí hago todos los fetch de productos. Y ya aquí en los módulos puedo tener un módulo de productos que entonces muestre los productos, edite los productos, todo ese tema. Sí, y voy jugando con eso. A la final, eso se va convirtiendo en una estructura de carpetas que yo ya manejo y no y cada vez que necesito hacer un cambio, yo ya se ve, necesito agregar un módulo aquí, necesito agregar otra cosa aquí y necesito agregar un HTML por acá. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, entonces por ejemplo, normalmente aquí en el index está la parte principal y el menú. Entonces yo en users ya también lo puedo manejar. Users.html, ¿sí? Puedo manejar aquí el mismo módulo, new file, users.js. Puedo ponerle users.css, ¿sí? Y así lo mismo, entonces me creo la carpeta para productos. Y entonces hago lo mismo, products.css.html.js y así voy trabajando. Y en este script general puedo dejar funciones generales o incluso el render principal si necesita algo. Por ejemplo, si yo quiero, yo aquí en el index tengo el menú. Entonces, si yo ese menú lo quiero poner a actuar desde JavaScript, entonces yo aquí en este script puedo hacer que en la parte inicial se pongan los on click para cada vez que se le haga clic en el menú lo mande por allá. O si quiero el menú dinámico, puedo tener, por ejemplo, constantes, ¿sí? Puedo tener, esta API debe ir dentro del frontend, ¿sí? Que estamos hablando. Entonces yo puedo tener una carpeta, por ejemplo, de constantes, ¿sí? Y aquí, digamos, que es redundante, sí, puedo tener un archivo constants.js. Lo que pasa es que a veces uno lo quiere separar. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchas constantes, tengo las que son de menú. Entonces yo quiero export constante, o puedo decir de una vez acá export default y de una vez exporto un objeto, sí, que diga items o que diga, por ejemplo, menú va a ser un objeto. Menú, dos puntos, dos puntos. Va a ser un objeto que va a tener ítems. Y esto es un vector que va a tener, por ejemplo, no sé, products, users y todo lo que necesite, ¿sí? Entonces yo ya sé que con esto yo ya accedo a menú.items y dentro del script yo puedo llegar y generar una lista y mandarla a renderizar en alguna parte del HTML para que quede como el menú. Sí, son cosas que vamos nosotros, pues, o sea, que nos van haciendo el código más elegante. Sí, y no, nos pasan de un junior a, a un middle, sí, sí. Ya nos van subiendo un poquito la calidad del código que hacemos. No es solo el código, sino también la forma en la que lo estructuramos. Entonces, yo las invito a que están haciendo el proyecto, si ya lo tienen listo, por ejemplo, Paula, si ves que hay cositas por mejorar en esta estructura, sería súper que la mejores, ¿sí? O si no lo tienen listo y lo están haciendo, entonces piensen en cómo hago yo para tener esta estructura. Por ejemplo, el módulos, ustedes escogen, quiero manejar los módulos acá, o no, mejor lo hago por la estructura de carpetas por páginas, ¿sí? Como ustedes decían, pero idénse una estructura de carpetas por medio de los módulos de JavaScript. También estos módulos se pueden trabajar con HTML y CSS, pero es como de la misma manera. Pero no nos vamos a meter ahí porque con React ya vemos cómo es ese trabajo más detalladito. Entonces hasta aquí digamos que llega el módulo de JavaScript.
¿Qué dudas tienen? ¿Dificultades? ¿Qué necesitan que les refuerce antes de que pasemos a React? Estamos bien. O ya se acabó la sesión. No, en 2 minuticos se acaban, 1 minutico y medio. Entonces recarguemos para que empecemos React. Ujú. Listo. Vamos a ver, vale que. No le daría ahí para medio moverse, para que le recargara. De pronto que está recargando la página. Listo. Ah, ya volvió. Ay, papi, gracias. Ah, Vale, estás. sí. Listo, entonces vean pues, ahora vamos a empezar un tema que se llama React. ¿Qué es React? Pues prácticamente es lo mejor del curso. Sí. React. Esto se debería poner como con un lapicito más puntudo, pero yo creo que es así. Todavía más. React.js. Listo, entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos, o digamos que venimos aprendiendo JavaScript, ¿sí? JavaScript. Pero hay herramientas para uno trabajar con JavaScript. ¿Qué hacen? ¿A qué le ayudan? A que precisamente tenga, por ejemplo, esta estructura de carpeta, o sea, definen un marco de trabajo, ¿sí? Entonces, se pueden llamar frameworks, que de hecho la palabra framework significa marco, frame es marco, y works, trabajo, ¿sí? Entonces, un marco de trabajo, una forma de trabajar con JavaScript. Y también lo llaman librerías. ¿Que React es un framework o una librería? Pues muchos la llaman framework, otros lo llaman librerías porque es muy versátil. Entonces nosotros mismos podemos definir de pronto una estructura de carpetas. Hay otros que son framework como tal, por ejemplo Angular, que dice, vea, usted debe tener las carpetas de tal manera, ¿sí? Entonces es más estricto, por eso a React lo llaman como una librería, pero eso es un debate casado pues por ahí entre muchos desarrolladores, pues yo no me meto en eso. Como quieran, el hecho es que sepamos trabajar con React y la estructura que nos da. Para eso siempre que hacemos necesitamos ir a la documentación de React. Sí, entonces pilas que aquí se me fue a React Native. Entonces yo busco React en Google, voy y miro de qué se trata. La cosa se pone un poquito compleja porque ya la documentación es más grande, ¿sí? Posiblemente está solo en inglés. Entonces ya yo busco React y entro aquí a React, ¿sí? Me dice biblioteca para interfaces de usuario web y nativas. Ah, ya ahí dice mucho. Una biblioteca es una librería, ¿sí? Para interfaces de usuario, o sea que con React podemos hacer sitios web, interfaces de usuario. Una interfaz de usuario ya saben que es toda esta parte gráfica que se ve, ¿sí? Web y nativas, ¿qué significa? Puedo hacer desarrollo web y también para equipos móviles, para celulares nativas, habla de Android, de iOS, de sistemas operativos nativos que son los de los celulares principalmente, ¿sí?
Aprende React. Ah, bueno, vamos a aprender React. ¿Qué se hace? Ta, 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 ta. Listo. Entonces nos dice, vea, para nosotros trabajar con React, entonces ya necesitamos unos conceptos principales, ¿sí? Que son componentes. ¿Qué serán los componentes? Em, ¿Qué son JSX? Entonces, ¿qué es eso? Entonces ya nosotros entramos a ver cuáles son esos conceptos que necesitamos conocer en React, como cuando vimos HTML, qué son las etiquetas, qué son los atributos, cuando vimos CSS, qué es un selector, cómo se forman los selectores, por qué numeral, por qué punto, ¿sí? Cuando vemos JavaScript, qué es una variable, qué es una constante, qué es una función, qué es una promesa, qué es asincronismo. ¿Sí ven? Entonces, cada lenguaje o cada herramienta nos va inyectando conocimientos de sintaxis y de estructura que nosotros tenemos que conocer para poder trabajar con esa herramienta. Entonces ahí es donde decimos, ve, ese es el marco de trabajo, esa es la forma en la que trabaja tal librería. Y yo tengo que respetar esa forma porque si no, no me van a dar las cosas. Entonces aquí entonces yo les voy a decir, vámonos para una página, se llama Vite. Vamos a, de hecho, venga, yo la busco y les explico. Entonces, para nosotros trabajar con React podemos hacerlo a través de esta herramienta, ¿sí? Vite, que nos permite crear proyectos de React. Entonces ya hay unas plantillas definidas, pues ya hay por ejemplo una estructura de carpetas definidas con un proyecto base con el que nosotros iniciamos. Y esta herramienta Bit nos ayuda a que nosotros creemos esos proyectos. Antes se utilizaba una que se llama Create React App, pero ya está depreciada, ¿sí? Entonces se recomienda trabajarlos con Bit. ¿Cómo lo creamos? Como nosotros ya tenemos npm instalado, entonces podemos llegar y hacer esto, npm create bit@latest, ¿sí? Y esto nos va a crear un proyecto de Bit y ya vamos a, o Bit, y vamos a escoger las opciones para que sea con React. Entonces vamos a ir, es importante acá que nosotros definamos, bueno, ¿dónde lo vamos a hacer? Ah, bueno, yo lo voy a crear, por ejemplo, en JavaScript. No, voy a crear una carpeta acá que ya se llame React. React. Sí, aquí donde tengo el código de la familia React. Y esta carpeta va a alojar mis proyectos de React. Entonces voy a ir a abrirla con Visual Studio. File, no window. Y voy a abrir acá un Open Folder. Y voy a ir a buscar React. Y voy a abrir el terminal. Y lo abro con Git Bash para que me quede como más bonito acá el código en color, que yo sepa bien dónde estoy paradita. Entonces, debería estar para aquí en la carpeta o la ruta de la carpeta que yo creé como React. Entonces, desde aquí nosotros vamos a crear nuestro proyecto de React. Y apenas lo creemos, ya les voy a empezar a explicar qué son cada una de esas partes del proyecto. ¿Cómo lo creo? Con Bit. Entonces yo digo npm create bit arroba, ¿dónde está la arroba aquí? Arroba latest, ¿sí? O puedo poner bit solo. Arroba latest, que es bajo la última versión que nos cree el proyecto, la última versión de bit. Y ahí ya le daría enter. Si no han llegado hasta acá, me dicen para que vayamos haciendo todos los pasos juntas. Yo sí.
Y el computador también va igual. Bien, y vale. Yo igual. Bueno, entonces aquí nos dice, vea, debe instalar el siguiente paquete. Sí, entonces le digo yes. Le pongo la Y y le doy enter. Nombre del proyecto, entonces él por defecto me pone Vite Project, pero yo aquí puedo escribir, ¿sí? Entonces voy a poner React-base, ¿sí? Así se va a llamar el proyecto que vamos a hacer para empezar a estudiar React, ¿sí? Entonces le escribo y le digo Enter. Ahora me dice, seleccione el framework. Miren, Vanilla es JavaScript como lo estamos trabajando. Vue es otro framework de JavaScript. ¿Sí? React es otro framework de JavaScript. Preact, Lead, Svelte, estos no los he trabajado, pero también son otras librerías que se pueden utilizar. Solid es una forma de trabajo, eh, aunque no sé si haya alguna librería que defina directamente cómo trabajar este marco, ¿sí? Pero aquí vamos a escoger React. Podemos con las flechitas pasar y nos quedamos en React y le damos Enter. Seleccione si va a utilizar TypeScript o JavaScript. Entonces yo le voy a decir que va a utilizar JavaScript, el que está solito. Y le digo Enter. Y ahí ya él me crea mi proyecto, ¿sí? Entonces aquí sí vamos a ver un poco de lo que veíamos cuando estábamos con JavaScript en modo consola, que nos tocó utilizar npm install y un montón de cositas. Entonces, siempre un proyecto de React nos va a traer este package.json, ¿sí? Porque aquí entonces ya nos define cierta metadata que necesita el proyecto. Por ejemplo, el nombre del proyecto, nosotros pusimos React Base. ¿Sí? La versión por defecto empieza acá. Miren que el type dice módulo. ¿Sí? Entonces podemos trabajar por módulos. Acá este es como el type del script que vimos ahora. Tiene una sección de scripts que es para que ejecutemos el proyecto y ejecutemos ciertas tareas con npm. Tiene unas dependencias y tiene unas dependencias de desarrollo. ¿Qué significa esto? Tiene unas librerías externas que se instalan que son dependientes como tal cuando el proyecto está en producción y tiene otras que solamente se instalan cuando están en desarrollo. De pronto esto se queda como un poquito en el aire, pero eh, cuando uno está en la práctica de esto, pues ya se da cuenta cuáles vienen para acá y cuáles vienen para acá. ¿Sí? Y entonces en la terminal él nos dice, vea, ya se creó, ahora inicie cd real base, luego npm install y luego npm run dev. Entonces vamos a hacerlo. Primero me paso, o sea, yo aquí miren que estoy en React. Si yo digo ls, o sea, como lísteme la información que hay ahí, los archivos y carpetas, ya se creó una carpeta React base. ¿Sí? Lo normal es que yo quiera trabajar sobre esta carpeta, no sobre React, ¿sí? Pero no sirvió para crear el proyecto. Entonces yo voy a decirle cd, o sea, pásese a React base. O puedo abrir una ventana y decirle abrir la carpeta React base, ¿sí? Y ya luego aquí le voy a decir npm install, o sea, instale las librerías o las dependencias. Entonces él va a coger y va a instalar esto y va a instalar esto localmente en una carpetica acá que va a llamar node modules. Entonces vamos a decirle npm install. De pronto este se demora un ratico y a Vale puede que se le demore otro poquito más. Y a mí me salió NP error, 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 error. Pero te habías pasado a React Base Ujú. y le sigue Sí, ya saliendo. me había pasado. Sí, ya me había pasado y cuando le di install eh, me puso problema en las dependencias. Y en ese momento te genera el problema. Yo estoy en el base, sí. Y le doy npm install. Me empieza a instalar y me saca puros errores.
Venga, miremos, de pronto hay algo en el equipo. ¿Se acuerda que usted la otra vez tuvo un problema por el administrador? Ay, sí. Entonces, compartimos. De pronto hay que hacer sudo. Dependencia React Base, dice, no se puede resolver React 18.3, React Down. Dale con sudo a ver qué. Sudo npm install. Ujú. Como que sí va a ser el suyo. Vale, ya le dio npm install. Ya va a dejar de compartir. Gracias, Mar. Ah, bueno, mira, a ver si le sale error, me dice. Vale, ya. Ujú. Ya, es que se me está tildando un poquito que es el celular, el computador. Ah, porque está Y instalando. no, pero me quedé, fue acá y me apareció un error, pero eso ya es como desde el principio. ¿En qué Espera, parte? yo le comparto. Eso. Ya me instalado correcto. Bien. Acá. Listo. Dale ls a ver si creaste el proyecto. Me parece que no. Listo. Entonces ahí vamos a crear el proyecto de React. Entonces escribe npm espacio create espacio vite con v. Sí. Le doy. Dale. Bueno, Entonces le dices la y. Enter. Luego le pones React, escribe ahí, React-base. Eso, enter. Luego bajas y escoges React con las flechitas del teclado. Y ahí le das enter. Luego bajas y escoges JavaScript, el amarillito, ese, enter. Y ahí ya entonces mira que te creó una carpeta que se llama React Base. Si ves arriba, ahí en el explorador de archivos del Visual Studio, epa. Entonces vamos a la consola y nos pasamos para esa carpeta. ¿Cómo? En la consola, bajito, vuelve a la consola. Le dices cd espacio, cd, no s, c. Espacio React Base. Le puedes dar tabulador, React, tabulador para que te los... Pilas que tiene un guión. Déjalo, mi amor, que no te lastimes. Y ahí le dices npm install. Siempre un proyecto que creemos de esta manera, pues tenemos que seguir estos pasos. Ahí va a empezar a instalar todas las dependencias, que son todas esas librerías que necesita para trabajar el proyecto.
¿Tiene hambre, mi amor? Dile al papá, mi amor, que está en la pieza. Esperemos que instalen. ¿Qué están arreglando arriba? ¡Ah, no la calentó! ¡Qué le fea! Ah, de verdad. Sí, por la manera de mañana. Dime, mi amor. Cuando le termine de instalar a Vale, ya todo lo tenemos listo. Bien. Ahí vale, Listo. entonces ya que le tenemos que hacer, decirle npm espacio run espacio dev. Siempre. Dev, D-E-V. Dale control C. Bueno, vuélvelo a poner ahí. npm run dev. Esos son los primeros pasos que tenemos que hacer. ¿Cómo, tía? DEV. Ajá. Listo. Entonces dale a dejar de compartir, yo les comparto. Listo. Gracias, sí. Uy, hace tiempo no tocó React. Entonces aquí le dijimos npm run dev. ¿Sí? Cuando él inicie, él nos va a dar una URL. Nos dice, vea, usted puede trabajar en localhost 5173. ¿Sí? Entonces nos vamos para allá. Le puedo dar control clic y él me la va a abrir en el navegador. O le puedo copiar y pegar. Y miren que acá nos dice localhost 5173 y empezamos como con un proyecto bit más React, nos dice la cuenta, es un contadorcito y nos dice edite src a.jsx y guarde para testear, ¿sí? Clic en el logo de Bit y en React para ir a la documentación. Entonces aquí está nuestro proyecto. ¿Qué pasa? Si yo miro, entonces yo tengo en esta carpeta de React Base tengo unos modules que son todas las librerías o dependencias que se instalan que van relacionadas al package JSON, tanto en dependencies como en dependencies, ¿sí? La carpeta public, que es una carpeta que viene con los proyectos de React, ¿sí? Y en este momento tiene una imagen en formato SVG, ¿sí? Slint, que es una extensión para que el código que hagamos pues quede con un formato específico. Gitignore, que es otro archivo por, digamos, cuando nosotros subamos esto a un repositorio de Git, entonces se ignoren ciertos archivos y carpetas que no es necesario llevar allá. Index.html, que es un archivo principal. Si ustedes ven este index.html es como lo conocemos, tiene un meta viewport, esto es para trabajar el responsive, ¿se acuerdan que lo hemos puesto? Tiene un icono por acá, tiene la definición de la codificación en UTF-8, tiene un título, en el body tiene un div y de root y tiene un script que va hasta main.jsx, ¿sí? Ya vamos a ir a mirar, este está en el src. Tiene un package log JSON, que este archivo cada vez que hacemos npm install
y trabajamos con las dependencias, pues se va a ir cargando con las versiones que vamos instalando. Tiene el package JSON que ya lo vimos. Tiene una configuración de bit por, digamos, como estamos utilizando bit, pues esta herramienta nos permite configurarle diferentes aspectos. Por el momento, pues viene así. En algún momento que necesitemos utilizar alguna librería y que requiera alguna config acá, pues la misma librería nos va a decir, ve, añada tal configuración al bit.config, ¿sí? Y tiene un archivo README que normalmente todos los proyectos tienen un archivo readme.md que tiene las indicaciones de cómo ejecutamos el proyecto, de qué se trata el proyecto. ¿Dónde está el código de nuestro proyecto principal? Ustedes saben que todo proyecto parte de un index.html, ¿sí? Todo proyecto web. Entonces, él va a venir acá, va a cargar este index y luego se va a ir a src main jsx o src main.jsx. Y aquí entonces es ya donde empieza la magia que hace React. Entonces dice, vea, import React from React. Ya sabemos qué está haciendo. Está importando por defecto la librería de React, ¿sí? Está importando React DOM desde React DOM Client. ¿De dónde viene esto? Del package JSON, porque nosotros instalamos por acá React DOM, ¿sí? Entonces, desde React DOM slash client nos trae el objeto React DOM, ¿sí? Nos importa una app que viene desde .app.jsx, es decir, esta app que hay acá. Sí, mi amor. Y nos importa un index.css que tiene un estilo como tal, ¿sí? Entonces ya, nosotros en este main podemos ver que dice React DOM. ¿De dónde viene? Desde React, ¿sí? Create root. Document get element by ID. Reconocemos esto, ¿cierto? ¿Qué está haciendo este código acá? Es- Está accediendo al root por ese get element, por el ID. Es decir, que en nuestro HTML debemos tener un elemento con ID root. ¿Cuál es? Este div, ¿sí? Y luego dice punto render y recuerden qué significa la palabra render, mostrar en el navegador, ¿sí? Renderizar el código HTML, ¿sí? Pasarlo de HTML como tal hacia la visualización del navegador, interpretarlo con el CSS, con el JavaScript que tenga, principalmente el HTML y el CSS. Entonces nos dice, voy a mandar react.strict-mode. Es una etiqueta, diríamos, de HTML, ¿sí? Y voy a mandar app, sería otra etiqueta. Esto es ya lo que hace React, crea componentes. Entonces, este es un componente que indica que trabaja en modo estricto para las versiones de ECMAScript 7 en adelante, ¿sí? Y app es otro componente que viene desde app.jsx. Entonces, si yo voy a app.jsx, miren que yo aquí tengo, por acá dice un count, use stay, esto todavía no lo vamos a ver. Por acá tengo un retorno, tengo un div y tengo un enlace. Mire que esto ya es código HTML. Tengo un div, tengo un link. Este link tiene por acá una imagen que debe ser el logo de Bit. Este otro tiene el logo de React. Entonces acá es donde se está armando nuestra interfaz principal. El logo de Bit, el logo de React. Luego de dar un texto que diga React más Bit, que sería este. ¿Sí? Si yo lo cambio, este H1 automáticamente se cambia acá. ¿Sí? Como si estuviéramos en el live server. Y si yo borro todo esto,
Voy a dejar solamente estos dos. Voy a poner hola. También se debe ir todo eso. Hola, mi amor. También aquí ya simplemente nos debe quedar un texto que diga hola. ¿Por qué está centrado? Porque esto tiene un CSS que posiblemente lo que tiene es un flex center center. ¿Sí? Y así ya empezamos con React. Ya en la próxima miramos qué es el JSX y qué son los componentes, cómo podemos crear componentes.